Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a una clase más de Botánica General y Fisiología Vegetal. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, el cual es la fisiología vegetal. Como definición, tenemos que es una ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos y tejidos. Realmente la fisiología vegetal es una rama de la botánica, que ésta estudia los fenómenos naturales en las plantas vivas. Es la ciencia que trata los procesos y las funciones, ya sean físicos o químicos, que llevan a cabo todas las plantas. Acá tenemos dos contenidos que necesito yo que entendamos un poquito. Por ejemplo, tenemos los tejidos y tenemos los órganos. Tenemos que entender que los tejidos son estas partes internas que tienen las plantas, la cual están constituidas por células, y la unión de varios tejidos nos da como resultado los órganos. ¿Qué órganos encontramos nosotros en las plantas? Por ejemplo, las raíces. La raíz es un órgano de las plantas. Tenemos otro órgano que lo constituye, el tallo, que le da firmeza a la planta, ayuda a poder elevar las ramas, las hojas, las flores y los frutos del suelo. Otro órgano que nosotros encontramos serían las hojas, que es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Tenemos también las flores, que es donde se realiza el proceso de fecundación y la formación de frutos y semillas, que nos dan la capacidad de que las plantas puedan reproducirse, y los frutos le dan ese resguardo a las semillas, además de facilitar la diseminación. ¿Y de qué manera ayudan a facilitar la diseminación? Pues simple y sencillamente los animales comen frutos y estos dispersan las semillas una vez que se han comido los frutos. Entonces, como tejido, sabemos nosotros que son cómo está conformado a nivel celular una planta. Por ejemplo, tenemos acá lo que es el tejido epidérmico, que su función es protectora de las hojas y de los tallos jóvenes. Tenemos también otro tipo de tejido que está dentro de las hojas, que es el parénquima, que es un tejido fundamental, fotosintético y de almacén. Aquí encontramos entre ellos que lo contienen las hojas, los tubérculos. También tenemos tejidos de protección, como por ejemplo lo que nosotros conocemos como corcho o suber, que básicamente sería lo que es la corteza de las plantas. Muy bien. Acá en esta pequeña imagen estaremos viendo lo que son los procesos de la planta, tanto de forma externa, de forma interna, y su relación con el medio. Por proceso se puede entender una secuencia continua de eventos, como por ejemplo la realización de fotosíntesis, proceso de respiración o de absorción, transpiración, etc. Por lo que en primera instancia, algo bien importante, la fisiología vegetal describe y explica los procesos de las plantas. Cuando hablamos de procesos, nuevamente repito, pueden ser la fotosíntesis, la respiración, la absorción, la transpiración, entre otros. O sea, ese sería el primer nivel de estudio de la fotosíntesis. Como función se entiende la actividad natural de algo, ya sea una célula, un tejido o un órgano, por lo que en segundo lugar
el papel de la fisiología vegetal es explicar la función de cada tipo de organelo celular, así como la función de cada constituyente químico, ya sea un ion, un mineral, una molécula o una macromolécula. O sea que también, en segundo lugar, decimos que la función de la fisiología vegetal es entender y explicar cómo funciona esa planta a nivel celular. Muy bien, los procesos y las funciones son dependientes uno de otro y pueden ser modificados por factores externos, o sea, por el medio ambiente, como la luz, la temperatura, el suelo, etc. Porque en tercer nivel, la fisiología vegetal describe y explica cómo los procesos y las funciones responden a las variaciones de los factores del medio ambiente, o sea, qué tipo de suelo existe para que nuestras plantas se desarrollen adecuadamente, otros factores como el clima, como la presión, por ejemplo, de algunos patógenos como plagas, enfermedades, inclusive las actividades humanas, cómo afectan al desarrollo de esa planta. Entonces, esos son los tres niveles que trata de explicar la fisiología vegetal. Muy bien, vamos a la siguiente. Los principales fenómenos que estudia la fisiología vegetal son, por ejemplo, las relaciones energéticas, o sea, la capacidad fotosintética que tienen las plantas. La fisiología trata de explicar cómo es que las plantas logran la elaboración de su propio alimento. Dentro de esto, uno de los procesos importantes es, por ejemplo, la respiración. La respiración es complementaria al proceso de fotosíntesis. Luego tenemos lo que es la nutrición mineral, cómo las plantas logran obtener sus nutrientes, o sea, los elementos esenciales, desde el suelo. Luego tenemos lo que es el crecimiento y desarrollo. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro de los temas es el movimiento de solutos que tiene la planta dentro de sí para el transporte, o sea, cómo logra la planta tomar esa agua y esos nutrientes desde el suelo, llevarlos hasta las partes aéreas. La planta realiza el proceso de fotosíntesis, pero cómo regresa esa savia elaborada a toda la planta, porque inclusive las raíces necesitan energía para poder crecer, para poder diferenciarse y lograr captar cada vez más esa agua y los nutrientes que las plantas necesitan. Y también trata de explicar la fisiología, entre otras más, las relaciones que existen entre el agua, el suelo y las plantas. Muy bien. Vamos a ver un poco a detalle cada una de estas. En primer lugar tenemos el proceso de fotosíntesis. Vamos a ver, acá hay un pequeño GIF que nos está explicando cómo la planta logra tomar el agua desde el suelo a través de las raíces. Esta es llevada hacia la parte aérea donde se encuentran las hojas. Esta utiliza la radiación solar juntamente con dióxido de carbono que es tomado del ambiente. Dentro de las hojas se realiza el proceso de la fotosíntesis y uno de los productos de la fotosíntesis es el oxígeno, que es liberado hacia la atmósfera. Se recuerdan que hemos hablado de que la acumulación de oxígeno en la atmósfera fue la que permitió la vida sobre la Tierra, porque esta generó lo que conocemos como la capa de ozono. Acá tenemos la fórmula general de la fotosíntesis, en donde vemos que la planta toma 6 moléculas de agua más
6 moléculas de dióxido de carbono y a través de la luz solar, que es la energía que entra en esta parte, genera 6 moléculas de agua, perdón, 6 moléculas de oxígeno más un carbohidrato, que esto básicamente es un azúcar que la planta va a utilizar en el proceso de respiración para poder oxidarla y generar la energía que necesita para poder cumplir sus funciones vitales, como el crecimiento, la misma fotosíntesis o respiración, la generación de flores, frutos, crecimiento de raíces, engrosamiento de los tallos, etcétera. Acá tenemos un poco más de cerca el proceso de la fotosíntesis, en donde vemos que la fotosíntesis utiliza, como repito, el agua que está en el suelo, el agua y los nutrientes que están en el suelo, son transportados hacia la parte aérea. Acá nosotros podemos observar en este esquema de la hoja cómo la planta permite el ingreso o toma de la luz, el espectro que necesita para poder realizar la fotosíntesis, que se realiza dentro de unos organelos especializados que se encuentran en las células de las hojas, que se llaman cloroplastos. Son organelos subcelulares con una característica de color verde, donde se produce la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos encontramos el estroma, que estos son fluidos acuosos que llenan el cloroplasto. En él se produce la fase oscura o ciclo de Calvin de la fotosíntesis. También encontramos los tilacoides, que son unas vesículas apiladas donde se producen las reacciones captadoras de la luz de la fotosíntesis. También encontramos otro de los elementos que se conoce como la clorofila. Este es un pigmento que está dentro de los tilacoides y en él se produce la primera etapa de la fotosíntesis. Y como grana, conocemos nosotros el conjunto de tilacoides apilados, grana o grano, ¿ya? Volviendo acá al esquemita de la hoja, podemos observar que la planta entonces toma la luz solar, toma también del ambiente donde se encuentran las hojas, toma el dióxido de carbono a través de unas válvulas especializadas que nosotros conocemos como estomas, que no es más que unos poros en los que entra la energía solar y el dióxido de carbono que recoge del ambiente. Allí se encuentran estas células especializadas que contienen los cloroplastos. Aquí se realiza el proceso de la fotosíntesis y esta tiene dos fases. La primera, que es la fase luminosa, y en ella la planta, como les repito, absorbe la luz del sol, la clorofila que se encuentra dentro de los tilacoides. Esto es un grano o grana, como ustedes lo quieran llamar, que no es más que tilacoides apilados. Entonces, las moléculas de agua que se encuentran dentro de los tilacoides, en el medio acuoso que se conoce como clorofila, provoca entonces la generación de ATP, que es básicamente azúcares, ¿ya? Esto pasa a la siguiente fase, que sería la fase oscura o ciclo de Calvin. Este depende de lo obtenido en la primera fase. Se produce en los estomas y no necesariamente necesita de luz. El oxígeno es un elemento también que la planta en esta otra fase toma del ambiente, juntamente con el dióxido de carbono, más la molécula de azúcar o de ATP que se había generado de la primera fase, y lo que hace es sobrevivir, forma materiales orgánicos. Aquí lo que hace la planta es oxidar esta molécula de ATP que se encontraba en el estroma para formar materiales orgánicos. Aquí la planta es donde verdaderamente genera los materiales, la energía que utiliza para poder realizar todas sus funciones, para poder crecer, para poder formar flores, frutos, semillas. Entonces este es el proceso que la planta necesita. Por lo general lo hace de noche,
cuando no existe la intervención de luz, pero cuando la planta necesita energía porque está en un momento crítico de crecimiento o de formación de alguna parte importante de la planta, pues la puede hacer también de día, no hay ningún problema. Pero por lo general esta la realiza de noche porque no necesita la presencia de luz. Por eso algunas personas también no recomiendan que tengamos planta nosotros en el lugar donde dormimos, porque durante la noche la planta absorbe oxígeno. Durante el día, en la primera fase, uno de los productos de la fotosíntesis es la generación de 6 moléculas de oxígeno. Lógicamente la absorción no va a ser tan grande como esas 6 moléculas de oxígeno para cada rompimiento de los azúcares que la planta necesita oxidar. Va a ser menor el consumo, pero de todos modos está consumiendo oxígeno. ¿Ya? Bien. Otro de los procesos que estudia la fisiología, decíamos, es la nutrición. Esta diapositiva es bien interesante porque nos muestra cómo la planta que se encuentra acá, sus raíces están básicamente en un medio de origen mineral que se provoca a partir de la fragmentación de la roca madre. Es decir, la parte más profunda del suelo llega a ser un material completamente sólido y a través del tiempo y algunos factores como por ejemplo la temperatura, factores climáticos, el movimiento de placas del suelo también lo van fragmentando hasta formar trozos muy pequeños como lo son las arcillas. Una de las características de estas arcillas es que poseen carga negativa, ¿ya? Y los elementos que la planta consume en su mayoría son de carga positiva. Entonces, la arcilla básicamente funciona como un imán, en donde estos elementos están adheridos a las arcillas. A esto se le conoce con el nombre de capacidad de intercambio catiónico. Mientras mayor sea la cantidad de arcillas que posee un suelo, mayor será la capacidad de poder tener adheridas estos elementos, ¿ya? Estos cationes. Y dependiendo del origen, de las arcillas, estas van a retener con mayor o con menor fuerza a estos cationes. Por otro lado, tenemos también que el suelo también está conformado por materia orgánica y esta puede provenir de diferentes elementos, como por ejemplo restos vegetales que se han descompuesto luego de haber terminado su ciclo de vida, por ejemplo insectos, animales, hongos, bacterias que se encuentran dentro del suelo realizando procesos como reciclaje de nutrientes. Se recuerdan que vimos la cadena trófica y dentro del suelo también existen algunos organismos que se encargan de realizar un reciclaje de nutrientes. A través de la biodegradación se conducen a la formación de lo que es el humus. El humus también cuenta con carga negativa y esta mezcla entre la materia orgánica, la arcilla y la parte mineral es lo que nosotros conocemos como el suelo. Ahora, esta capacidad de intercambio catiónico, la bondad que tiene es que la planta lo que hace es precisamente eso, un intercambio. Dona algunos elementos para que también las arcillas permitan el paso de estos cationes hacia la absorción que realizan las plantas. Bueno, aquí tenemos entonces también lo que es la 6C, lo que conocemos como capacidad de intercambio catiónico, y tenemos un pequeño grano de arcilla y podemos observar cómo las cargas negativas
están adhiriendo a los cationes, pero estos se encuentran en un estado en el cual pueden ser donados a la rizósfera, que es el ambiente que se encuentra alrededor de la raíz de las plantas. Acá podemos observar, por ejemplo, un suelo que tiene mayor cantidad de arcillas, tiene la bondad de poder retener mayor cantidad de cationes, mientras que un suelo que sea más arenoso tiene menor capacidad de retener a estos cationes, y también el problema que tienen es que luego se van a perder, luego se va a perder esa capacidad que tiene de retenerlos. Es, por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo arenoso y estamos aplicando, por ejemplo, potasio al suelo, recordemos que el potasio ayuda para poder madurar los frutos, para poder llenar las semillas, para dar ese sabor dulce a las frutas. Entonces, si nosotros estamos aplicando potasio y de repente estamos en época lluviosa, lo más probable es que por la débil retención que tienen las arenas sobre el potasio, este se vaya a lixiviar. ¿Qué significa lixiviar? Que se va a perder, se va a infiltrar a capas más profundas en el suelo. Entonces, el tipo de suelo es un factor que tenemos que tener muy importante nosotros al momento de poder estar pensando en la nutrición de las plantas. Bien. Otro de los procesos que trata de explicar la fisiología es el desarrollo y el crecimiento. Parecieran dos términos similares, ¿verdad? Que fueran sinónimos, pero realmente no lo son. Como desarrollo entendemos nosotros el proceso evolutivo que tiene la planta, el cual es irreversible, igual como una persona. Estamos en una etapa, por ejemplo, acá, en una etapa juvenil de la planta, luego pasa a una etapa más madura, luego pasa a una etapa en donde la planta ya entra en producción. O sea, la planta no puede regresar a un momento del desarrollo anterior, ¿ya? Aparte tenemos lo que es el crecimiento. El crecimiento no es más que la elongación de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, el tamaño de las hojas. Inician pues con un tamaño bastante pequeño y poco a poco van siendo de un mayor tamaño y van cambiando su capacidad fotosintética. Cuando están muy jóvenes, estas plantas no pueden realizar fotosíntesis o en algunos casos no tienen la capacidad de absorción del dióxido de carbono porque no están diferenciadas unas valvulitas que se encuentran en la parte de atrás de las hojas que se conocen como estomas, que son los que permiten la regulación o la transpiración del agua dentro de las plantas. Entonces, el desarrollo es como las etapas que la planta va teniendo, mientras que el crecimiento es simple y sencillamente la elongación, o sea, el tamaño que va teniendo cada una de las partes de la planta. Otro proceso también se le conoce como la diferenciación, que lo encontramos básicamente en los puntos de crecimiento de las plantas. Por ejemplo, en las yemas apical y en la yema radical, que son los puntos de crecimiento activo que tiene la planta. Además de eso, decimos que es un proceso de diferenciación porque, por ejemplo, estas yemas axilares que tenemos nosotros en la axila de cada una de estas hojas puede dar origen, bien sea a una rama, por ejemplo, ven este punto de crecimiento acá que se encuentra de color verde, sería básicamente lo que estuvo en su momento en la axila de una hoja a este nivel. Pero esta yema recibió los estímulos del ambiente necesarios para diferenciarse en una rama que posteriormente puede dar origen a hojas, a flores y a frutos. Esta misma yema, dependiendo de esos estímulos del medio ambiente,
pudo verse diferenciado también en una flor o pues consecuentemente en un fruto. En los tipos de propagación, dependiendo de las condiciones que nosotros le estemos brindando a este trozo de la planta, también puede formar una raíz. Si nosotros conocemos el proceso de multiplicación de plantas conocido como esquejes, en donde tomamos un trocito de la planta y la sembramos en, por lo general, arena, en un material inerte, vamos a darnos cuenta que al cabo de cierto tiempo, este trocito de la planta, una rama, empieza a generar raíces, sin la necesidad de haber sembrado una semilla. Entonces, estas yemas, cuando hablamos nosotros de diferenciación, significa que dependiendo de las condiciones, dependiendo de los estímulos que éstas reciban, van a poder conformar cualquier parte de la planta que ésta necesite. O sea, ésta puede continuar su crecimiento, puede formar una flor y un fruto, o inclusive pueden formar raíces, dependiendo de qué es lo que necesite la planta. Otro de los procesos fisiológicos que estudia la fisiología como parte de la botánica es el transporte de solutos. ¿Y esto qué significa? Significa cómo la planta realiza este movimiento ascendente a través del xilema, este movimiento ascendente de savia bruta. ¿Qué significa esto de savia bruta? Significa que es la suma de agua más los nutrientes, más esos cationes que nosotros pudimos observar que se encontraban en el suelo. Y por eso la planta realiza este crecimiento de las raíces para alcanzar esos cationes y poder tomarlos y subirlos hacia la parte aérea. Como soluto, pues entendemos esto como savia bruta. Los solutos de la savia suben hacia la parte aérea, se realiza la fotosíntesis, pero también cuando ya la planta tiene savia elaborada, estos deben de regresar inclusive hasta las raíces, que necesitan energía también para poder seguir creciendo. Algo importante es que el xilema solamente envía savia bruta en una sola dirección, solamente hacia arriba, mientras que el floema, que es el otro tejido vascular, sí tiene movimiento en ambas direcciones, porque por ejemplo, esta hoja de acá pudo haber realizado el proceso de fotosíntesis y generado savia elaborada, o sea, nutrientes orgánicos que la planta necesita para su crecimiento, y de acá enviarlo hasta el meristemo apical, que es donde existe el punto de crecimiento activo, hacia arriba, o a poderlo enviar hacia el meristema radical o el meristemo radical, que se encuentra en la punta de la raíz, y poder permitir este crecimiento de raíces secundarias, terciarias y pelos absorbentes. Entonces, acá, como podemos observar este proceso, los solutos de la savia elaborada por transporte activo pasan a las células acompañantes, que son estas células que se encuentran acá. Luego pasan al floema, sería todo este sistema, por los plasmodesmos. Son estas pequeñas uniones que se encuentran entre las células, lo que hace que aumente la concentración, y entra agua proveniente del xilema por un proceso que se llama ósmosis. ¿Qué significa la ósmosis? Que pasa cantidades importantes de una alta concentración a una baja concentración. Luego, en los sumideros, o sea, en las partes que tenemos acá, que serían por ejemplo las células de la raíz, los solutos salen del floema por transporte activo, ¿ya? O sea, por esa presión que generan estas células que vienen como acompañantes. Y al bajar la concentración de solutos, el agua pasa por ósmosis
nuevamente a lo que es el xilema. O sea que existe también un reciclaje del agua, que a su vez inyecta presión al sistema para que esta savia elaborada vaya hacia donde se necesita. Bien. Por último, aunque existen algo otras funciones, la fisiología también estudia la relación agua, suelo, planta. Como nosotros podemos observar acá, si le hiciéramos algún zoom a una parte de la raíz, podemos observar cómo se encuentran eh, estas terminaciones radicales que nosotros conocemos como raíces terciarias y pelos absorbentes. Si nos podemos dar cuenta, acá en el medio donde se encuentra esta raíz tenemos ciertos colores. Por ejemplo, el azul significa el agua que circunda en el medio. Tenemos también los ácidos húmicos. ¿Qué son los ácidos húmicos? La materia orgánica que se encuentra distribuida dentro del suelo. Los espacios blancos los podemos observar como los poros del suelo que contienen aire y algunos gases. Y las partículas de color café son las partículas de arena o de arcilla que constituyen el suelo. Algo que es bien importante es de que debemos de recordar que el suelo agrícola idealmente debe contener un 25% de agua, un 25% de aire, un 45% de minerales, o sea, las partículas de arena, limo y arcilla que constituyen ese suelo, y al menos un 5% de materia orgánica. Entonces, lo que nos trata de explicar esto es que la raíz no solamente necesita agua para poder sobrevivir en un medio, o sea, en el suelo, necesita de esos espacios porosos para poder realizar un intercambio, además de nutrientes, de gases, porque el proceso de fotosíntesis y de respiración también a nivel de raíz el proceso de fotosíntesis también a nivel de raíz necesita de ese intercambio. Muy bien. Los ácidos húmicos optimizan el suelo para el desarrollo de las raíces, como por ejemplo la absorción de elementos nutritivos, la aireación del suelo, la capacidad de retener agua, la capacidad de intercambio catiónico, que ya la mencionamos, y la formación de complejos arcillo-húmicos, que lo que hacen es facilitar el intercambio entre los cationes que se encuentran adheridos a las partículas de arcilla y de materia orgánica con las plantas. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí las plantas lo que hacen es donar algunos cationes de hidrógeno, y estos, al entrar en contacto con las arcillas, liberan otros cationes como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, entre otros, hierro, etcétera, que la planta entonces absorbe. Entonces, por eso decimos que es un intercambio, y es precisamente esta constitución del suelo, o sea, la cantidad de arena, limo, arcilla, materia orgánica, la estructura que ésta tiene también, o sea, si tienen estos espacios porosos y permite el ingreso de agua, es esa relación arcillo-húmico que nos permite que las plantas logren tomar más fácilmente los cationes que necesitan para poder realizar los procesos fotosintéticos y poder completar todas sus funciones. En resumen, se puede decir que la fisiología vegetal se encarga del estudio de los procesos y las funciones de los organismos vegetales y de las interacciones de estos procesos y funciones con los cambios que ocurren en el medio ambiente donde habitan las plantas. Esto es bien importante, jóvenes, porque no solamente estudiamos a un nivel celular, sino que también la interacción que las plantas tienen con otros seres vivos y con el medio inerte donde ellas se encuentran. Muy bien, vamos a pasar
al siguiente tema, que lo vamos a tratar un poco breve, debido a que luego vamos a entrar directamente a lo que es la célula vegetal. En este caso tenemos lo que es la célula. Básicamente la célula es la estructura más pequeña, capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales, como lo son la nutrición, la relación y la reproducción. Todos los organismos vivos están formados por células. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoos, son unicelulares, lo que significa que están formadas por una sola célula. Las plantas, los animales y los hongos son organismos pluricelulares, es decir, están conformados por numerosas células que actúan de forma coordinada. Todas las funciones químicas y fisiológicas básicas, por ejemplo, la reparación, el crecimiento, el movimiento, la inmunidad, la comunicación y la digestión, ocurren en el interior de las células. Los organismos vivientes, de acuerdo a su complejidad celular, se los pueden clasificar en organismos unicelulares o pluricelulares. Los organismos unicelulares desempeñan todas las funciones, como lo son la digestión, la excreción, la respiración, la circulación, la locomoción, algo que conocemos nosotros como irritabilidad y los procesos de reproducción. Por ejemplo, las bacterias, los protistas y las archaetas y algunas algas y hongos son de este tipo unicelulares. En los pluricelulares, las numerosas células que integran un organismo, a pesar de ser capaces de desempeñar todas las funciones, se especializan y adaptan para cumplir alguna función especial dentro de un organismo. En los pluricelulares, también debemos recordar que la organización que presentan los seres vivos por lo general es similar a la siguiente. Por lo general, la organización celular obedece a la forma más pequeña, más básica sería la célula. La unión de varias células conformaría lo que son los tejidos. Estos a su vez conformarían lo que son órganos. La complejidad de órganos harían lo que son sistemas, y estos darían forma a un organismo. Tanto en los animales como en las plantas se puede observar este patrón, por lo que para entender un órgano o un sistema es necesario conocer los tejidos que lo conforman. De la misma manera, para comprender un tejido es necesario conocer las bases del funcionamiento de la célula. Como repito, las funciones principales de la célula son la nutrición. En los animales pues es heterótrofa. ¿Qué significa esto? Que necesitan de los productores para obtener sus nutrientes, mientras que los vegetales son autótrofas. Eso significa que ellas mismas producen su alimento a través del proceso que nosotros conocemos como la fotosíntesis. La relación celular, que puede ser movimiento, como las amebas, ameboide, o puede ser movimiento vibratil. También recordemos que dentro de las células existen movimientos para que se realicen todas sus funciones. O sea, la célula no es estática. También dentro de ella se realiza cierto movimiento, cierto desplazamiento de sus mismos organelos para ir tomando donde se encuentre disponible la energía o los elementos primarios para poder realizar ese proceso de alimentación. Y también tenemos lo que es la reproducción celular, que en este caso pues si hablamos de los organismos unicelulares, serán células
procariotas, o sea que no contienen un núcleo donde se encuentre contenida la información genética del organismo, sino que se encuentra disperso dentro de toda la célula. Y por otro lado tenemos las células eucariotas, que estas sí ya cuentan con un núcleo donde se encuentra toda la información genética para poder realizar el proceso de multiplicación. Acá tenemos un ejemplo de organismos unicelulares que serían, por ejemplo, las bacterias, algunas algas, también los protozoos y algunos hongos microscópicos como las levaduras. Muy bien. En los organismos pluricelulares, para recordar un poquitito acerca de la organización vegetal, tenemos las partículas más pequeñas que constituyen a un organismo. Podemos iniciar como los átomos. La unión de átomos genera moléculas. Estas moléculas, la unión de ellas, genera lo que nosotros conocemos como organelos. La constitución de varios organelos dentro de una membrana celular conforma lo que es la célula. La unión de varias células conforma lo que es los tejidos, como por ejemplo los tejidos vasculares, y la unión de varios tejidos conforma lo que son los órganos, como por ejemplo las hojas, los tallos, las raíces, las flores, los frutos. Acá tenemos un pequeño esquema. Por ejemplo, los tejidos vegetales, decíamos que son, por ejemplo, tejidos como los tejidos protectores, como la dermis, la epidermis. Tenemos también tejidos conductores, que son los tejidos vasculares. Tenemos también el tejido fundamental, que lo que le da es la rigidez, le da la protección también a la planta, le da el sostén, le da también la capacidad de poder secretar o excretar algunos elementos que la planta necesita sacar. Y estos sistemas vegetales conforman lo que son los órganos, como repito, la raíz, el tallo, las hojas, que son las que realizan el proceso de fotosíntesis. Y esto en conjunto nos da lo que es un organismo. Muy bien, algunas similitudes y diferencias podemos observar acá a la izquierda una célula vegetal, acá a la derecha una célula animal. Una de las principales características que podemos observar a simple vista es que la célula vegetal por lo general tiene una forma definida y esta está restringida por lo que conocemos como pared celular. Entonces esta sería una de las principales diferencias que tienen las células tanto vegetal como animal. Otra es, por ejemplo, la existencia de una vacuola central de un gran tamaño en la célula vegetal. Otra característica importante la constituyen los cloroplastos, que tienen en su interior los tilacoides encargados de realizar el proceso de fotosíntesis. También tenemos lo que es los plasmodesmos, encargados de la permeabilidad de la célula, o sea, de permitir selectivamente el ingreso de agua y algunos nutrientes. Muy bien, entonces esas serían las mayores diferencias. En la célula vegetal pues tenemos lo que son los centriolos, que no los encontramos en la célula vegetal. Y de ahí en adelante pues tenemos citoesqueleto, tenemos el peroxisoma, las mitocondrias, los ribosomas, retículos endoplasmáticos lisos y rugosos, el núcleo encargado de la característica hereditaria. Tenemos también aparato de Golgi, los lisosomas y la membrana plasmática. Las dos células cuentan con una membrana. La diferencia es que la célula cuenta con una pared celular que en algunos casos restringe el crecimiento. Y esta pared celular es la que se lignifica con lignina para poder endurecerse y formar lo que nosotros conocemos como la madera. Muy bien.
Entonces, eso ha sido todo por esta ocasión, jóvenes.